Mi sobrino destruyó mi cuenta de juego con 10.000 horas de juego. Controló a mi personaje para masacrar a toda la tribu, burlándose de mí por ser tan ingenuo e insensato como para aprovechar al máximo la preferencia de los PNJ comunes. Mi madre también me abofeteó protegiéndolo con sus brazos. Dijo que era un juego estúpido, ni de lejos tan importante como la familia consanguínea. Pero no sabían que el juego se fusionaría con el mundo real y que todos los PNJ irían a la realidad. Lo que destruyeron personalmente no fue la remota posibilidad de supervivencia que yo había trabajado durante 8 largos años para conseguir, sino sus propias vidas. Primero, al volver a casa, noté que alguien había manipulado los cartuchos del juego en el armario. Encendí la computadora inmediatamente para revisar la cuenta. Por suerte, el archivo guardado seguía ahí. Un momento no, después de presenciar la devastadora situación en el juego, todo mi cuerpo empezó a temblar violentamente. El pueblo, antes tranquilo, ahora estaba lleno de casas carbonizadas. Los PNJ que suelo ver estaban parados, atónitos, cubiertos de heridas y sangre. Intenté acercarme, pero sus expresiones permanecieron inexpresivas mientras retrocedían varios pasos con aparente terror. Eran PNJ comunes y corrientes sin habilidades de jefe. Si alguien les blandiera una espada, solo podrían soportarlo con impotencia, incluso con su inteligencia. No podían comprender por qué alguien que les había sonreído durante tanto tiempo de repente les atacaría con un cuchillo de carnicero. Siento como si mi corazón se estuviera desgarrando. El juego está configurado para ser extremadamente realista, algunos pueden soportar sangrado y heridas, pero si no se tratan a tiempo, estos NPC morirán y serán reemplazados por nuevos personajes generados aleatoriamente. Después de todo, con sus caras idénticas, a nadie le importaría de todos modos, excepto a mí. He jugado este juego durante 10.000 horas completas, cada flor y árbol dentro, lo he visto crecer de la nada, todos los días saludo a los NPC dentro y para aquellos sin nombres, les he dado nombres en clave. Después de soportar calamidades prolongadas, finalmente logramos sobrevivir en esta tierra dura y disfrutamos de un periodo de años pacíficos. Podría haber continuado así para siempre, pero ahora, todo ha sido destruido. El instigador ni siquiera mostró el más mínimo indicio de remordimiento, usó la sangre de la matanza de NPC como pintura para cubrir toda la pared con blasfemias. Naya, 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 fulano estaba aquí. Además, a la tía aquí no le gustó la basura en tu mochila, así que lo destruí todo. De nada, mi mirada se congeló en el término, tía, el culpable detrás de todo esto fue mi sobrino también. Irrumpí en la sala de estar con una furia abrumadora. Mi madre acababa de terminar de cocinar y trajo los platos a la mesa, arrancando una pierna de pollo entera para mi sobrino. Toma, pequeño tesoro, toma esta pierna de pollo, crece grande y fuerte. Mi sobrino inmediatamente extendió la mano para tomarla y comenzó a masticar con ganas sin pensarlo 2 veces. La madre lo miró con ojos amorosos y lo regañó en broma. La comida de la abuela es deliciosa, ¿no es así? ¿Cuál es la prisa? La pierna de pollo restante también es tuya, desde la infancia. Mi madre siempre le dio las piernas de pollo a mi hermano mayor, nunca a mí, y ahora es la misma tradición con el hijo de mi hermano. ¿Con qué motivos? Con viejos y nuevos agravios entrelazados. Lo agarré por el cuello y lo arrastré hacia la mesa del comedor, tirándolo al suelo. Mi madre gritó y corrió. Lluvia, ¿qué estás haciendo? Mi sobrino lloraba de dolor, dándome patadas salvajemente y arañándome con sus largas uñas, dejándome varias marcas rojas brillantes en el codo. Su grito era tan penetrante que parecía que me rompería los tímpanos. Tía malvada, tía apestosa, tratando de robarme la pata de pollo, mujer vil, ya caí muerta. Justo cuando estaba a punto de golpearlo, mi madre me dio una bofetada fuerte en la cara. Rápida, decisiva. Sin dudarlo, parece que la elección entre su nieto y yo es bastante obvia. Aprovechándome, me arrebató rápidamente a su sobrino de los brazos, acunándolo protectoramente mientras le soplaba con tierna preocupación. Me miró furiosa. ¿Te has vuelto loco? Este es tu sobrino. Si tienes alguna queja, dirígemela. Es solo una pata de pollo. Mira tu comportamiento mezquino y calculador. ¿Alguna vez te he engañado o qué? Volviéndome loco sin razón todo el día, saqué mi consola de juegos y hablé fríamente, palabra por palabra. ¿A quién le importan las patas de pollo? Pregúntale a tu precioso nieto qué ha hecho. ¿Alguna vez le permití tocar mis cosas? Destruyó 10.000 horas de mi progreso en los juegos. Un destello de culpa cruzó el rostro de mi madre, pero se desvaneció en un instante. Luego comenzó a gritar aún más fuerte. ¿Cuál es el problema de dejar que tu sobrino juegue con eso?
¿qué tienen de valioso tus cosas, que enojas por el más mínimo toque, después de todos los años que esta familia crió tú? Y ahora estás causando problemas a tu propia familia. ¿Qué pecado? Con su abuela respaldándolo, la expresión previamente agraviada del sobrino se desvaneció por completo, revelando una sonrisa triunfante. Intervino con mi madre: exactamente, tía, tu estúpido juego ni siquiera es divertido de todos modos. Pero puedes matar a los NPC, ni siquiera se defienden, es divertidísimo. El niño rió disimuladamente, revelando dos grandes dientes frontales como una rata astuta en una zanja. Su tono goteaba despreocupación, pero no tan ridículo como tú, tía. En realidad no tenías nada mejor que hacer que maximizar los niveles de afecto de estos NPC basura, ya que estás tan aburrida. No debería importar si empiezas de cero. Apreté los puños, tenía miedo de que si decía una palabra más, no podría evitar ir a la cocina a buscar un cuchillo, sacarle la lengua y cortársela. Me contuve una y otra vez antes de finalmente empujarlos por la puerta con todas mis fuerzas. Fuerza, salgan de mi casa, los dos, ni se les ocurra volver a cruzar este umbral. Mi sobrino se encogió ante mi rugido, luego abrió la boca y empezó a gemir teatralmente. Abuela, está siendo mala conmigo porque no me deja entrar en la casa. ¿Qué derecho tiene una mujer a poseer una propiedad? Esta es mi casa, mía. El rostro de mi madre se ensombreció después de ser humillada públicamente. Se quitó de encima mi mano y gritó: te has vuelto demasiado grande para tus botas, compraste una casa en secreto y no nos deja vivir aquí, pero tu hermano todavía no tiene un lugar propio. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Solo estaba jugando con tus juegos, y te desquitaste con tu sobrino. Su rostro se sonrojó cuando me arrebató la consola de juegos de las manos y la lanzó por la ventana con todas sus fuerzas. Es solo un juego estúpido, ¿cómo podría compararse con los lazos familiares más espesos que la sangre? 3. Bajé corriendo las escaleras a toda prisa. Afortunadamente nadie resultó herido por el objeto que mi madre lanzó desde arriba, pero esa consola de juegos quedó solitaria en el césped. Habiendo caído del piso 28, sus partes se hicieron añicos, completamente irreconocibles. A pesar de los fragmentos afilados, los recogí con cuidado. Mi madre y mi sobrino también llegaron. Mi madre se burló: está roto sin posibilidad de reparación, y aún así quieres arreglarlo, estás realmente obsesionado. Mi sobrino se escondió detrás de mi madre y dijo hipócritamente: tía, lo siento mucho. No me di cuenta de que apreciabas tanto ese juego. Todo es mi culpa, e incluso hice que la abuela discutiera contigo. Mi madre inmediatamente agitó su mano y dijo: está bien, ¿escuchaste a Jackson disculparse contigo? Dejemos este asunto y sigamos adelante. Seguiremos yendo a tu casa los fines de semana, ya que está más cerca de la clase de tutoría de Jackson, para que el niño pueda dormir un poco más por las mañanas. Al verme ignorarla y seguir recogiendo los fragmentos de la consola de juegos, dijo con impaciencia: oye, te estoy hablando a ti, ¿estás? Me hice el sordo, me enderecé y dije con calma: ¿se sienten tan complacidos consigo mismos? Podría fácilmente levantarlo y tirarlo por las escaleras como tú tiraste mi consola de juegos. ¿Sabes por qué no lo hice? No es porque me compadezca de su vida inútil, sino porque tengo más decencia pública que tú. No me importa si tu nieto muere, pero el futuro brillante de otras personas no debe arruinarse en un instante. ¿Alguna vez se te ocurrió que tirar una consola de juegos podría matar a alguien? Al escuchar mis palabras, un brillo frío brilló en los ojos de mi joven sobrino mientras decía siniestramente: ¿de verdad vas a dejar que la abuela vaya a la cárcel? Si alguien realmente es golpeado cuando llegue la policía, diré que fuiste tú quien lo tiró. Sin cámaras de vigilancia, ¿quién puede probar lo contrario? A una edad tan temprana, ya es así de malicioso. Mi rostro se volvió helado mientras apretaba el afilado fragmento en mi mano, avanzando paso a paso. Mi madre lo protegió detrás de ella como una gallina protegiendo a sus polluelos. Gritó con culpa: Lluvia, los niños solo están bromeando. ¿Por qué molestarse en tomárselo en serio? Sonreí. Yo tomándolo en serio, por supuesto que no lo tomaré en serio con él. Dejarlo morir así sería demasiado fácil. ¿Qué pasaría si te dijera que el juego que destruiste eventualmente se fusionará con nuestro mundo? Me acerqué y le di una palmadita en el hombro a mi sobrino, inclinándome para susurrarle al oído: llegará el momento en que el miedo a la muerte será tuyo para enfrentarlo. Mi sobrino frunció los labios para escupirme en la cara, pero lo abofeteé antes de que pudiera reaccionar. Tambaleándose, fue empujado al suelo y estalló en fuertes y lastimeros sollozos. Esta vez mi madre no se atrevió a provocarme, maldijo: psicópata, antes de agarrar a mi sobrino y salir furiosa mientras murmuraba quejas. Solo yo me quedé quieto, sosteniendo esos fragmentos, mirando al cielo. Nubes oscuras se reunieron,
con truenos y relámpagos destellando. En solo unas pocas horas, este lugar parecía haberse transformado en otro mundo, solo un mocoso podría haberlo destruido fácilmente, pero me negué. Quiero verlo retorcerse y luchar en desesperación mientras su cuello es estrangulado, quiero verlo arrepentirse en agonía, pagando el precio de sus actos, solo para encontrar su fin con renuencia. Al igual que esos NPC que mató casualmente porque, de la noche a la mañana, la gente se sorprendió al descubrir que el agua que fluía de sus grifos no era agua en absoluto, era sangre, sangre espesa y viscosa. Alguien había dejado un grifo abierto y los pisos de la casa estaban inundados de sangre, derramándose hacia el pasillo. En su sueño confuso, olió un fuerte y penetrante olor a sangre. Cuando abrió los ojos, una dulzura metálica hormigueó en su garganta, antes de que pudiera reaccionar. Una oleada de líquido carmesí se ahogó en sus fosas nasales. Antes de que esta persona pudiera comprender lo que estaba sucediendo, se asfixió hasta la muerte en su propia casa. Este es el primer caso extraño de muerte causada por el desastre del agua con sangre. En la televisión, la voz del presentador tenía una tensión de compostura forzada. Aún no se ha determinado la causa de esta anomalía, este es un caso aislado. Los ciudadanos no deben entrar en pánico, el personal pertinente está inspeccionando urgentemente el depósito. Su tranquilidad no funcionó, ya que Internet ya había explotado, no solo en la ciudad a donde vivo, sino en todo el país, incluso a nivel mundial. Agua roja como la sangre emergió incluso de pozos secos del desierto que no tenían fuentes de agua. Aparte del agua que queda en este mundo, no quedan fuentes de agua limpia. Respondí la llamada telefónica de mi madre, su tono tenía una nota inusual de súplica. Lluvia, ¿todavía tienes agua limpia en tu casa? Miré los pocos barriles de agua que acababan de ser entregados hace días y dije sin cambiar mi expresión, no, porque tartamudeó mi madre, y no, es solo, solo dime directamente si tienes o no. Antes de que pudiera terminar, el teléfono fue arrebatado por mi padre. ¿Cuántos barriles de agua te quedan en casa? Date prisa y envíalos a casa de tu hermano, dijo en un tono imperativo. Jackson no se ha bañado en días, y tú como su tía, ni siquiera sientes pena por él. El agua que uso para sustentar mi vida, él quiere que la use para bañar a mi sobrino. Me parece absurdo y ridículo. Si tanto necesita agua, entonces sus padres deberían esforzarse más para encontrarle un poco. Después de todo, no es que no haya manera, de hecho hay una manera. Junto con el desastre del agua de sangre llegó una afluencia repentina de portadores de agua. Caminaban por las calles con máscaras, murmurando palabras extrañas. Agua, agua limpia. Un niño atrevido dio un paso al frente preguntar, solo para verlos sacar cuchillos y cortarse las muñecas. Lo que fluyó desde adentro no fue sangre a borbotones, sino agua limpia. Cuando se difundió la noticia, multitudes se reunieron alrededor de estos misteriosos portadores de agua. Las personas hambrientas de agua no prestaron atención a si sacar agua dañaría los cuerpos de los portadores. Incluso trajeron sus propios cuchillos para apuñalar los cuerpos de los portadores de agua. Todos los que obtuvieron el agua se fueron con satisfacción presumida, pero no mucho después, quienes entraron en contacto con el agua murieron en casa. Algunos con intestinos rotos, otros cubiertos de llagas supurantes. Los demás sintieron el alivio de un superviviente, agradecidos de no haberse hecho daño al ir a buscar agua. Los expertos trabajaron las 24 horas para estudiar a estos misteriosos portadores de agua, desesperados por extraer de su sangre el secreto de la inmunidad. Antes de que salgan los resultados, incluso si la gente supiera cómo ir a buscar agua, no se atreverían a actuar imprudentemente. Mi padre sintió mi malicia y comenzó a gritar enojado. Solo sabes cómo argumentar. En este momento crítico, las familias deberían ayudarse entre sí. A ver si tu hermano mueve un dedo cuando te mueres de sed. Solo espera a morir a manos de esos repartidores de agua. ¿Por qué asumes que moriré, padre? Me pareció divertido. ¿Sabes qué más suelen decir esos repartidores de agua? Rezando por la lluvia. Este cielo sombrío está nublado, pero se niega obstinadamente a derramar una sola gota. Quería que lloviera aún más. Que esos bichos raros, negué con la cabeza. No están rezando por lluvia, estaban llamando mi nombre en el juego. Lluvia. 5. Antes de que se acabara el agua, salí de casa para encontrar a esos trabajadores de reparto de agua. Oye, escuchándolos seguir hablando, tienen sed de agua. Agité el cubo en mi mano, indicándoles que vinieran a beber. Los portadores de agua enmascarados detuvieron sus pasos, inclinaron la cabeza para mirarme, luego se reunieron apresuradamente para beber. Agua, agua limpia.
Esta frase no se trataba de que entregaran agua, simplemente estaban demasiado sedientos y pedían ayuda a los transeúntes. Después de beber la mitad del cubo de agua, me miraron algo avergonzados. Hemos terminado toda su agua, ¿qué harán ahora? Una persona extendió su muñeca y dijo ansiosamente, se la devolveremos, tenemos mucha agua en nuestros cuerpos, no se preocupen, no morirán de sed. Sonreí y pregunté si bebo su sangre, moriré, negó con la cabeza desesperadamente y no, los que murieron fueron los que se negaron a darnos agua. Eres diferente, eres una buena persona, no te haremos daño. Seguí inmóvil. Entonces si bebo tu sangre, morirás. El hombre hinchó el pecho con orgullo, de ninguna manera, somos fuertes, con solo un poco podemos recuperarnos por completo. Escuchándolo decir, traje a todos estos trabajadores de entrega de agua a casa conmigo, había tantos que vertí 10 cubos llenos, e incluso salí a dar algunos a los ancianos que buscaban basura cerca. Una buena acción merece otra. Sin dar, uno busca tomar de otros. ¿No es natural enfrentar la retribución entonces? ¿Cómo puede alguien no entender una verdad tan simple? Pasé por el mercado de comestibles en mi camino, el ajetreo y el bullicio habituales habían desaparecido, solo quedaban unos pocos puestos dispersos. Las langostas y los cangrejos reales que solían alcanzar precios altos ahora espumeaban en tanques secos, más baratos que una maleza silvestre. Compré mucho para llevar a casa, y los trabajadores de reparto de agua festejaron alegremente. La habitación se llenó del aroma a mantequilla mientras devoraban la comida. Sus ojos brillaban. Señora, usted es tan amable, tan buena persona, y su cocina es deliciosa. Me recuerda a otra persona. Sabía a quién se referían, pero no respondí, solo les alboroté suavemente el cabello. También recibí noticias del lado de mi hermano. Escuché que inicialmente derrocharon agua, convencidos de que vendría a entregar más. Después de que me negué, recurrieron a la malicia. Mi hermano irrumpió a la fuerza, agredió violentamente al vecino solitario y le robó su escaso suministro de agua restante. Sin agua, el joven murió lentamente en casa, con el hedor de su cadáver persistiendo a diario. Era solo un oficinista común empleado en una fábrica cercana. En esta bulliciosa ciudad, era un extraño sin parientes ni amigos. Incluso si muriera violentamente en casa, la noticia tardaría mucho en llegar a provincias lejanas a miles de kilómetros de distancia, dijo mi hermano triunfalmente. Hormigas insignificantes como estas son las más fáciles de manejar. Después de que pase este desastre, incluso aquellos que buscan venganza no sabrán que los golpeó. La foto que publicó en sus redes sociales era de mi sobrino tomando un baño de burbujas, jugando con el patito de goma en el agua, mostrando una actitud inocente completamente inconsciente de los asuntos mundanos. El agua obtenida a costa de las vidas de otros se estaba desperdiciando así. Encendí una varilla de incienso en nombre de ese joven, mi ingenuo hermano mayor. ¿Cómo puedes pensar que solo hubo el desastre de las aguas sangrientas? 6. Después de medio mes de clima sombrío, finalmente llegó una tormenta excepcionalmente fuerte. Llovió a cántaros durante 7 días completos y el agua del río se volvió clara de nuevo, como si las aguas, una vez espesas y rojas como la sangre, fueran solo una ilusión. Mientras tanto, la gente se asombró al descubrir que después de la fuerte lluvia, la tierra repentinamente rebosaba de innumerables ranas, que cubrían densamente cada rincón, su piel marcada por feas cicatrices, sus mejillas inflando rítmicamente mientras emitían ensordecedores gritos de croar. Ranas, ranas por todas partes, simplemente eran demasiadas. Aterrorizados y horrorizados, la ciudad lanzó una campaña masiva de exterminio de ranas, pero cada hombre que entró en contacto con las ranas encontró que su vientre se hinchaba lentamente como un globo, como si alguna vida se estuviera gestando dentro. La segunda calamidad, la plaga de ranas, descendió en una forma absolutamente aterradora. Mi hermano también se unió a esta sangrienta campaña, trayendo consigo a mi sobrino. Mi hermano le enseñó a mi sobrino desde la infancia que la verdadera hombría radica en comprender la matanza. Mataron tantas ranas que sus vientres se hincharon más que los de otros hombres, como si llevaran múltiples fetos, listos para estallar en cualquier momento. Mi hermano estaba casi desesperado, y mi sobrino se agarró el vientre hinchado, gimiendo de terror. Mi madre estaba tan asustada que me llamó para pedir ayuda nuevamente, pidiéndome que pensara en una solución. Me burlé y mentí casualmente. ¿Qué puedo hacer? Apenas puedo cuidar de mí mismo. Había tantas ranas que incluso se arrastraron dentro de la casa a través de las tuberías exteriores, dejando moco pegajoso por todas partes. Pero esos trabajadores de reparto de agua todavía se quedaban en mi casa. Cuando vieron a la primera rana arrastrándose, llenaron el tanque con agua en el balcón. No era agua clara fluyendo del grifo, sino sangre de sus muñecas cortadas. Dijeron que aunque la inundación de sangre había pasado, la maldición
Sobre la fuente de agua permanecía: el agua ordinaria es inútil para estas ranas, solo agua no contaminada servirá. Al ver esta cuenca de agua, densas multitudes de ranas saltaron en ella, mi casa permaneció seca y cómoda, no salí, sobreviviendo con la comida que había almacenado durante el desastre de agua de sangre anterior. Tal vez mi balcón estaba demasiado limpio, haciendo que alguien notara algo inusual. Toc toc toc, alguien llamó a mi puerta. 7. A través de la mirilla, vi a muchos hombres con los vientres hinchados. Pregunté con calma: ¿puedo ayudarlo? Por favor, ayúdenos, estas ranas nos arruinó, señora. No puede quedarse de brazos cruzados viéndonos morir. Ábranos la puerta. Vi rostros familiares, incluso de los vecinos de este edificio. Estaban convencidos de que era una mujer indefensa que vivía sola, por eso se atrevieron a buscar problemas. Me negué rotundamente. Lo siento, no puedo abrir la puerta. Hay ranas por todas partes afuera. Es aterrador. Al ver que no me engañaban, empezaron a golpear mi puerta con herramientas. Maldito egoísta, sabía la solución para las ranas, pero nos la ocultó, ¿verdad? Una pequeña zorra débil como usted, haciéndose la dura, probablemente ni siquiera sabe que hay otra solución. Estamos siendo misericordiosos al no usar ese método con usted, así que no tiente su suerte. Sé de qué hablan. Este es el único método descubierto recientemente por accidente que puede contrarrestar los efectos secundarios de la plaga de ranas. Solo los hombres son portadores de huevos de rana, y para resolver este terrible desastre, simplemente necesitan tener relaciones sexuales con una mujer para transferir los huevos en su vientre, haciéndola soportar la carga. Muchos hombres sin corazón, para evitar el sufrimiento, fuerzan o engañan a sus esposas y madres para que asuman su carga. Algunos incluso salen a las calles o irrumpen en las casas para cazar víctimas femeninas. Así es como mi hermano hizo que su esposa asumiera su sufrimiento. Su vientre se había encogido, pero su sobrino era demasiado joven y no había una solución a la vista, por eso había estado tan ansioso. El hombre afuera de la puerta estaba maldiciendo mientras actuaba. Observé en silencio por la mirilla sin responder. Los NPC detrás de mí estaban claramente enojados por la inexplicable provocación del grupo. No les importan sus propias heridas, pero cuando ven a alguien tratando de hacerme daño, sus expresiones faciales se retuercen con una furia extraordinaria. Una guerrera se acerca portando un antiguo hacha gigante que apareció de la nada, a punto de girar la manija de la puerta, pero la detengo. Niego con la cabeza y hago un gesto de silencio. Está bien, cariño, solo observa. Comí. Efectivamente, esos hombres se desplomaron hacia atrás como exhaustos después de unos pocos golpes. Parecían no darse cuenta de su terrible condición física, todavía creyéndose tan invencibles como imaginaban. Ah, mi estómago duele tanto. En segundos, sus rostros se pusieron pálidos, goteando sudor frío, y comenzaron a gritar de agonía. Todos se retorcían de dolor en el suelo. Sus gritos y lamentos desesperados casi destrozaron el techo del pasillo. Solo entonces abrí la puerta con una sonrisa. ¿No entiendes el conocimiento científico básico? ¿No sabes que las mujeres embarazadas no deben realizar ejercicio extenuante? Los hombres en el suelo estaban completamente exhaustos, pero aún luchaban obstinadamente. ¿Qué tonterías estás diciendo, bruja, diablo? ¿Cómo podría un hombre quedar embarazado? Malditas sean ustedes y sus mujeres embarazadas. Observé los grandes charcos de sangre que se extendían bajo sus pantalones. Negué con la cabeza y dije con pesar: originalmente, si te hubieras quedado tranquila en casa, no habría pasado nada. Incluso si hubieras matado a las ranas, siempre y cuando expulsaras los huevos de rana, habrías estado bien. El supuesto sufrimiento parecido a una maldición que estás soportando es simplemente el camino inevitable que toda mujer embarazada debe tomar. Sin embargo, todos están tan impacientes, corriendo de un lado a otro tratando de resolverlo de inmediato. Bueno, esto es todo. El bebé va a ser abortado, pero aquí no hay médicos, nadie ayudará a resolver tu accidente. Incluso si los hubiera, si me pidieran que eligiera entre salvar a la madre o al bebé, definitivamente diría. En sus ojos, que aún tenían un rayo de esperanza, di cruelmente el veredicto final. Que se jodan, bastardos. Esas personas escucharon mis palabras con los ojos desorbitados de rabia, pero incapaces de levantarse y luchar. De repente el hombre que se retorcía de dolor en el suelo dejó de moverse. Vio a los trabajadores del reparto de agua en mi puerta. Tanto hombres como mujeres tenían rostros idénticos, mirando fijamente al grupo de personas.
En el suelo me señalaron y gritaron aterrorizados, son esos monstruos que solo buscan la sangre. Así que tú eres el cerebro detrás de todo esto. Estás conspirando con ellos. Tú eres quien trajo la calamidad predicha en las escrituras a este mundo. Mereces morir. Bajé la cabeza y observé su agonía con gran interés. ¿De verdad crees que es mi culpa? Sin tus deseos, ¿cómo podría arraigarse el pecado? Los observé mientras exhalaban su último aliento ante mí y solté una risita. No te preocupes, esto es solo el comienzo de mi venganza. 9. Los hombres que vinieron buscando problemas pudieron reconocer esto como la calamidad predicha en las escrituras, así que naturalmente, otros también lo notaron. Los internautas han generado un gran debate sobre estos dos desastres repentinos. El primero fue la plaga de sangre y el segundo, la plaga de ranas. ¿No has oído la historia de las 10 plagas de Egipto? Es aterrador, y esto es solo el comienzo. He oído hablar de las 10 plagas de Egipto, pero no de ninguna escritura religiosa. Era de un juego de nicho muy oscuro. Ya sé, es Apocalipsis, la revelación. Ese juego era tan místico, comenzando con algo como por favor juega en serio, porque el mundo del juego se fusionará con la realidad en 8 años. También recuerdo este juego, se trata de sobrevivir a 10 plagas con un grupo de indígenas y luego reconstruir su tierra natal, pero fue tan largo que nunca llegué a las partes posteriores. ¿Por qué mencionar juegos cuando la discusión es sobre desastres? Jajaja. ¿Realmente crees que los mundos de los juegos podrían fusionarse con la realidad? ¿Por qué las profecías de las escrituras no mencionaron a esos portadores de agua de la plaga del agua de sangre? ¿No crees que sus apariencias son extrañas? Todos se ven exactamente iguales, como NPC en un juego por pura coincidencia, se acercaron a la verdad, Sin embargo, esta discusión no atrajo mucha atención, después confirmando que podrían ser las 10 plagas de Egipto descendiendo. Todos los departamentos comenzaron a preparar medidas preventivas para los desastres venideros, mientras tomaban medidas. Yo estaba en casa reparando la consola de juegos. Desde que la recogí, no he parado de trabajar en las reparaciones. La consola de juegos estaba destrozada, pero afortunadamente todos los componentes principales estaban intactos. La razón por la que recogí la consola de juegos de nuevo fue porque sabía que la fuente raíz del desastre estaba dentro de ella. Siempre que cargue el archivo guardado y apague el desastre, puedo evitar que ocurran los eventos posteriores. Pero justo cuando finalmente arreglé la consola y estaba a punto de volver a entrar al mundo, sentí una pesada sombra proyectada detrás de mí. Me di cuenta de que todos esos NPC me miraban en silencio desde atrás. Sus expresiones tenían una sutileza diferente a la de un día ordinario. De repente me di cuenta de que no se dieron cuenta de que fue mi sobrino quien llevó a cabo esa masacre contra ellos. En su memoria, debí haber sido yo quien los traicionó. 10. Alguien incluso levantó un hacha gigante temblando mientras se acercó. Silenciosamente di un paso atrás, contemplando cómo explicar la situación. Se me adelantaron, haciendo sonidos indistintos en sus gargantas. Lluvia, eres lluvia. Sus caras mirándome eran todas idénticas, creando un terror opresivo. Permanecí en silencio bajo esta presión durante mucho tiempo antes de finalmente admitirlo por completo. Soy yo, pero no hice las cosas que te lastiman. Estaba preparado para que no me creyeran y tomaran represalias contra mí. Pero esos ojos oscuros y brillantes que me miraban no mostraban rastro de odio o emociones similares. Por el contrario, gradualmente se llenaron de lágrimas. Gracias a Dios, tú, ¿estás bien? Inesperadamente corrieron y me abrazaron fuertemente. Un abrazo tras otro, calor irradiando desde donde nuestra piel se tocaba, tan reconfortante. Sabíamos que no harías tal cosa, así que estábamos aterrorizados, sin saber quién te amenazaba. Vine a este mundo solo para asegurarme de que estuvieras a salvo. La guerrera que levantó el hacha gigante blandió la enorme arma de nuevo, mirándome con sus húmedos y brillantes ojos negros. Si alguien te intimida, usa esto para cortarlo. Así que levantaron sus armas no contra mí, sino contra mis enemigos. Una onda agridulce se agitó en mi corazón. ¿No sospechas de mí en absoluto? ¿No tienes miedo de que realmente te haya traicionado? Negaron con la cabeza vigorosamente, hablando al unísono por primera vez. Hemos sido amigos cercanos durante tantos años. ¿Cómo pudiste tratarnos mal, amigo? Esta palabra tocó suavemente la fibra de mi corazón. En los largos años sin compañía, fueron mi único consuelo y refugio. Inclinaron la cabeza y me miraron. Lluvia, ¿quieres volver a entrar al juego para evitar que llegue el desastre? Incluso si este mundo tiene mucha gente mala, después de todo, este sigue siendo el lugar donde vives, ¿verdad? Inicié sesión en el juego, cargué el archivo guardado y negué con la cabeza.
Nadie sabe que mientras exista el guardado del juego, puedo deshabilitar manualmente los permisos de desastre para afectar la realidad, pero aquellos que merecen un castigo aún no han encontrado su destino legítimo. Solo acelero el progreso de este juego para evitar que más personas inocentes resulten lastimadas. 11. La plaga de ranas duró 10 días, mientras que las mujeres llevan un embarazo durante 10 meses. Esta experiencia de embarazo masculino se acortó a 10 días. Incluidos los funcionarios que participaron en el exterminio de ranas, muchos hombres concienzudos no estaban dispuestos a dañar a otros. El dolor se intensificó enormemente, pero después de que expulsaron y erradicaron los huevos de rana de sus cuerpos, las ranas desaparecieron por completo de las calles y callejones. Esta fue una batalla donde las bajas podrían haberse evitado, sin embargo, mi hermano se enorgullecía de esto, afirmando que era diferente de esos hombres tontos. Tienen esposas, pero se negaron a dejarlas soportar esta dificultad. Qué completamente estúpido, en el peor de los casos, encontrar una prostituta callejera al azar sería mejor. En lugar de soportarlo tú mismo, me senté en el banco del pasillo del hospital y dije con frialdad, hiciste sufrir a tu esposa por ti, así que terminó en la UCI. El rostro de mi hermano se ensombreció y justo cuando estaba a punto de regañarme, mi madre tiró de su manga, dejen de pelear por una forastera, hermanos, qué vergüenza, me burlé, una forastera, ¿no es la esposa de mi hermano y la madre de mi sobrino? Todos guardaron silencio de nuevo, hasta que mi sobrino fue el primero en romper el silencio, con un tono inocente y fuerte en su voz, preguntó, si mamá tiene que quedarse en el hospital, ¿quién va a cocinar la cena esta noche? Sus palabras hicieron que todos los presentes cambiaran sus expresiones, incluso las enfermeras que pasaban voltearon la cabeza y comenzaron a susurrar entre ellas. Mi hermano, al no haber podido descargar su ira conmigo y luego ser humillado públicamente por su hijo maleducado, inmediatamente montó en cólera y abofeteó brutalmente a mi sobrino. Regaño, ¿qué hijo tan filial eres? Tu madre está enferma y todavía te preocupas si sabe cocinar. Mi sobrino se quedó atónito por la bofetada e inmediatamente se desplomó en el suelo, dando vueltas y gimiendo en voz alta, la comida de la abuela ni siquiera es buena. ¿Qué hay de malo en que pregunte? Todos ustedes me intimidan. Mientras seguía llorando, probablemente me vio de pie con una sonrisa fría por el rabillo del ojo y obstinadamente se abalanzó sobre mí para agarrarme. En sus ojos, la tía era la persona menos respetada en esta familia. No querida por padre y madre, pero aún así tenía que dejar paso a la vida de su hermano, así que es natural y justificado que me haga un berrinche. Todo es culpa de la tía, es ese maldito juego tuyo lo que hizo que mamá esté así. Levanté una ceja y le di una fuerte patada antes de que pudiera aferrarse a mí. 12. Lluvia, ¿qué estás haciendo? Esa patada mía no fue una broma. Mi papá, mamá y todos mis hermanos corrieron a proteger las joyas de la familia. La cara de mi madre se retorció como una leona enfadada. Lluvia, es cierto lo que dijo el niño, también recuerdo esa maldita consola de juegos tuya, incluso te volviste loco maldiciéndonos en ese entonces. Mi hermano parecía que quería golpearme, pero está demasiado preocupado por las apariencias como para hacer una escena en público, así que simplemente abrazó a su hijo y comenzó a gritarme insultos. Su cara se retorció de disgusto. Lluvia, sabía que estabas loco, pero nunca imaginé que estarías tan loco. Deberíamos haberte enviado a una institución mental hace mucho tiempo. ¿No era normal que te acosaran en la escuela? ¿Quién te dijo que fueras tan raro, obsesionado con ese extraño juego tuyo todo el día? Y ahora incluso has desarrollado algún trastorno delirante. ¿Cómo te atreves a ponerle las manos encima a mi hijo? Te mataré ahora mismo. Viendo a tanta gente respaldándolo, el sobrino comenzó a hacer sus acusaciones entre lágrimas, incluso me amenazó, diciendo, pronto será tu turno para enfrentarte al terror de la muerte, ella es la verdadera villana aquí. Todos me miraron e inocentemente extendí mis manos. ¿Crees las palabras de una niña pequeña? Lo que dije fue solo por enojo. Además, las autoridades ni siquiera han anunciado de dónde vinieron estos desastres. ¿Cómo podría tener ese tipo de poder? Otros pacientes que habían estado escuchando finalmente hablaron, y una hermana no pudo contenerse más. ¿Cómo puedes tener el descaro de intimidar a una niña como esta? Una mocosa como esa debería ser disciplinada adecuadamente, porque estás causando una escena en el hospital, señaló al hombre corpulento a su lado, luego miró a mi hermano con desdén. Mi esposo es 100 veces mejor que un perdedor como tú. Fue a ayudar a los vecinos a exterminar ranas pero terminó quedándose embarazado. Lo cuidé durante 10 días mientras él seguía quejándose de sentirse fatal, a diferencia de ti, que en realidad hiciste sufrir a tu esposa. Qué descarado, mi hermano
Inicialmente quiso replicar, pero el físico del hombre corpulento era equivalente a 2 de él, como una montaña de carne en movimiento, retrocedió, le dio a la mujer una mirada rápida y resopló fríamente: por supuesto, mi esposa no es tan bonita como tú, así que no alcanzaría un precio tan alto. El hombre corpulento de aspecto delicado se enderezó de inmediato al escuchar esto, apretó los puños y frunció el ceño. ¿Qué demonios estás diciendo, desgraciado? Atrévete a hablar una vez más. Mientras las chispas volaban entre los dos grupos, me deslicé en la habitación del hospital. Mi cuñada ha sido transferida fuera de la UCI, pero no está claro cuánto de las conversaciones externas escuchó. Ese rostro una vez hermoso y lleno se había vuelto pálido y demacrado. Después de todo esto, ¿todavía tienes la intención de seguir viviendo con él? La persona en la cama tembló levemente los párpados pero no los abrió, como si esto pudiera ayudarlos a escapar de la realidad. Me incliné más cerca de ella y suspiré: el matrimonio es para la felicidad, y también lo es el divorcio. Sin decir otra palabra, salí de la habitación del hospital, pero en el momento en que me di la vuelta, creí ver una lágrima clara caer de esos ojos fuertemente cerrados. 13. Gracias a las medidas preventivas previas, los desastres posteriores causaron efectos significativamente más leves: la tercera plaga de piojos, la cuarta plaga de moscas, la quinta plaga de peste del ganado, la sexta plaga de furúnculos, la séptima plaga de granizo, la octava plaga de langostas. Una tras otra, la gente sobrevivió, se lastimó y dio un profundo suspiro de alivio. Nadie sabía que esto era simplemente el resultado de que redujera la dificultad del juego. Mi hermano ya no presta atención a estos desastres inofensivos. Lo que le ha estado molestando últimamente es que su esposa, una vez obediente, comenzó a exigir el divorcio después de que le dieran de alta del hospital. Lo golpearon sin motivo en el hospital, lo que ya lo enfureció, y esto lo enfureció aún más, pero no importaba cómo amenazara o discutiera, mi cuñada preferiría morir antes que volver a vivir con él. Tuvieron una acalorada discusión en casa y abandonaron a su sobrino la carga sobre mí para cuidar. Mi madre hizo una copia en secreto de mi llave de casa y entré a la fuerza. Rebuscó entre mis cosas con insatisfacción. Has hecho que la casa sea un completo desastre, pero dices que no puedo entrar. Si no entro, ¿quién va a limpiar por ti? ¿Quién más se ha estado quedando aquí? La miré con frialdad. Una amiga. Reaccionó como si escuchara el chiste más grande. Una amiga. Lluvia, ¿de verdad tienes amigos? Mi sobrino también rió. La tía miente, papá dijo que siempre has sido un bicho raro desde la infancia. Solo te escondes en tu habitación jugando videojuegos solo. ¿Cómo es posible que tengas amigos? La expresión de mi madre cambió de repente mientras regañaba: Lluvia, no me digas que tus delirios ingenuos están actuando de nuevo pensando en huir con un hombre al azar. No te crié todos estos años solo para que te aprovecharas de ti algún cerdo. Le dolió el corazón mientras sacaba todos los mariscos sobrantes del refrigerador, apretando los dientes con frustración porque la comida no había terminado en el estómago de su nieto. En lugar de mimar a tu hombre con buena comida y bebidas, también podrías gastar el dinero en Jackson. Al menos nuestro Jackson puede mantenerte en tu vejez algún día. Ja. ¿Apoyarme en mi vejez? ¿Vivirá siquiera tanto tiempo? Ver a mi sobrino comenzar a comer de nuevo como si fuera su derecho, sonreí con indiferencia. Adelante, come. Compré tantos cangrejos peludos y langostas, no hay forma de que pueda terminarlos todos yo sola, sería un desperdicio dejarlos reposar. Mi sobrino se dio a la fuga comiendo mientras mi madre, pensando que no merecía tales manjares, simplemente lo persuadió desde un lado, y toda la comida terminó en el estómago de mi sobrino. En medio de la noche, mi sobrino lloraba de dolor, aullando tan fuerte que me despertó entre sollozos. Gritó: la tía está tratando de matarme, envenenó la comida. Guau, abuela, salva yo, un montón de camarones y cangrejos muertos, sería un milagro si comerlos no causara problemas. Mantuve una cara sonriente. ¿Cómo puedes decir eso, Xiao Bao? La tía cuenta contigo para su vejez, porque te haría daño. Mi madre se puso tan ansiosa que llamó a mi hermano. Mi hermano recogió frenéticamente a mi sobrino, demasiado ocupado para maldecirme, y salió corriendo por la puerta. Tan pronto como la abrió, bloqueé la puerta con mi brazo. Me miró fijamente. Lluvia, ¿qué estás haciendo? Hablé con calma. ¿No es inapropiado ir al hospital a esta hora? ¿Qué quieres decir con inapropiado? Jackson está enfermo por tu culpa. ¿Estás tratando de matarlo ahora? Lo resolveré contigo más tarde. Todavía no me eché atrás, pero el desastre sigue extendiéndose afuera. Es peligroso salir. Desastre, esos trucos tuyos a medias. Creo que te has vuelto loco por jugar demasiados juegos. Mi hermano tiró de mi sobrino y me dio una mirada desdeñosa. Rain, puedes engañarte a ti mismo, pero no intentes engañarme a mí. Jackson dijo que trajiste esa basura del juego a la realidad, pero aún así, no puedes hacerme nada. ¿Crees que esos supuestos amigos que solían vivir contigo pueden ayudarte?
Solo vinieron a aprovecharse de ti antes del desastre, y ahora todos se han mudado, ¿no es así? Además, alguien como tú no merece tener amigos, ignoró mis intentos de detenerlo y salió corriendo por la puerta con decisión. Después de un momento de vacilación, mi madre finalmente se dio la vuelta y me dijo, Rain, deberías ir con ellos también. Al ver que no me movía, vino ansiosamente a tirar de mí, como dijiste, ¿y si hay peligro? ¿No deberías ayudar un poco a tu hermano? No me tires, puedo caminar solo, fruncí el ceño y evité su tirón, mostrando una sonrisa inocente antes de que pudiera enojarse. Por supuesto, ese es mi hermano, ¿cómo no iba a ir a comprobar si podría estar en problemas? Solo entonces mi madre me siguió hasta la puerta, satisfecha, no notó la sonrisa que nunca abandonó las comisuras de mi boca, como no pude presenciar la muerte de alguien a quien desprecio con mis propios ojos. 14. La novena calamidad fue el desastre de la oscuridad, la pérdida de la luz solar. Las personas acostumbradas a la electricidad no parecían enfrentar muchos problemas incluso después de perder la luz del día. Pero la oscuridad también puede traer un peligro inmenso. En lugares sin luz, se espesa como un mar capaz de ahogar a las personas en silencio. De camino al hospital en taxi, ruidos extraños provenían de muchos callejones confusos a ambos lados, crujidos, muy fuertes, como si algo estuviera siendo masticado vigorosamente. Mi madre, asustada, abrazó a mi sobrino con fuerza y se movió hacia el medio, haciéndome sentar junto a la ventana. Después de finalmente llegar al hospital, me hizo quedarme atrás, aterrorizada de que sus dos preciosos queridos pudieran sufrir algún daño. El hospital brillantemente iluminado disipó sus preocupaciones paranoicas. Mi hermano esperó a que el médico examinara a su hijo mientras me reprendía. Mi hijo solo estuvo en tu casa por un corto tiempo, ¿cómo pudiste dejar que esto le pasara? No me importa, estás pagando las facturas médicas y mis daños emocionales, lo entiendo. Mi madre se quedó callada a un lado, al ver que no intervendría, me burlé. ¿De verdad llevamos la cuenta entre hermanos? No quise que Jackson terminara así. Fue mamá quien le dio esas verduras. Poco esperaba que estas palabras enfurecieran por completo a mi hermano. Se puso de pie de un salto, me señaló y gritó, nuestra familia te ha criado hasta esta edad, ¿cuánto dinero hemos invertido en ti? Si mamá no se hubiera embarazado accidentalmente de ti, ni siquiera habría un lugar para ti en esta familia. Todo el dinero que has gastado debería haber sido mío. Hacer que pagues este poco ni siquiera es ser mezquino. Ni siquiera he saldado todas esas cuentas contigo todavía. La gente a nuestro alrededor comenzó a mirar. Mi madre tiró de mi manga, indicándome que no discutiera con mi hermano, pero me aparté. Bien, ya que te encanta llevar las cuentas, saldémoslas una por una. Mi hermano hinchó el pecho y dijo desafiante, tú eres quien dijo que cuenta, criarte todos estos años ha costado casi 1 millón, ¿de acuerdo? Consideraré los gastos médicos de Jackson como el redondeo de la deuda. Ve a buscar 1 millón para pagarme. Me extendió la mano, dame tu tarjeta bancaria. ¿Cuál es el PIN? Puedes trabajar para pagar el resto que me debes. Parpadeé, incluso si te debo 1 millón. Me debes 10 millones, no podemos resolverlo así. Mi hermano se agitó. ¿Dónde te debo dinero? ¿Sabes cuánto me han dado mamá y papá en secreto? ¿Cómo es posible que tengas 10 millones para que te deba? Dije con calma. Tu hijo rompió mi consola de juegos. El dispositivo en sí puede cubrir tus miserables gastos médicos, pero la cuenta vale 10 millones, según ese cálculo, todavía me debes 9 millones. Mi hermano se sonrojó de humillación. Tu estúpido juego guardado vale 10 millones. ¿Quién sabe más sobre juegos, tú o yo? Negué con la cabeza. Simplemente no entiendes tú. Este archivo guardado realmente vale 10 millones, dame el efectivo ahora, y podría considerar dejarte ir. Lo miré de arriba a abajo y chasqueé la lengua. Qué pena que te hayas descuidado fumando, bebiendo, y por lo que dice mi cuñada, tonteando afuera. Tus órganos probablemente también sean de mala calidad, dudo que alcancen 1 millón si se venden. Mi hermano fue malcriado desde la infancia, y escucharme desafiarlo así casi lo hace caer muerto en el acto. Cargó C. contra mí con los puños volando mientras mi sobrino aturdido abrió sus ojos legañosos y gritó emocionado, papá, golpéala hasta la muerte. Por desgracia, esquivé fácilmente su ataque y su puñetazo aterrizó en la pared blanca del hospital, haciéndolo chillar de dolor como un cerdo. Esta vez mi madre finalmente dejó de ser una espectadora fría, gritó y corrió a proteger a mi hermano, con lágrimas y mocos corriendo por su cara. Me señaló con un dedo tembloroso, te crié todos estos años, y esto. Así es como tratas a tu propia familia. ¿Cómo te atreves, hija ingrata? No me podía molestar con su acto hipócrita y volví a preguntar. 10.000, nuestro archivo de guardado del juego, pasé 8 años enteros en él. Podrías decir que no tiene precio, solo te pido 10 millones, lo cual es realmente un robo.
así que realmente te niegas a compensarme. Mi hermano escupió con desprecio y se burló, devolverte el dinero por algo que puedes volver a jugar. ¿Cuál es el problema? De todos modos, amas tanto ese maldito juego, no te importaría jugarlo otros 8 años, prefiero morir antes que compensarte, asentí, completamente imperturbable por su provocación. Bien, lo dijiste tú misma, ¿no te arrepientas de que podría arrepentirme? No terminó sus palabras, deteniéndose a mitad de camino aterrorizado, porque al segundo siguiente extendí la mano y aplaudí crash. Mientras resonaban mis aplausos, el vidrio de los tubos fluorescentes se hizo añicos pieza por pieza de lejos a cerca. Todo el hospital se sumió instantáneamente en una oscuridad total. 15. En un instante, todo el pasillo se sumió en el caos. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? Rápido, enciende la pantalla de tu teléfono, esta oscuridad me aterroriza. Mi hermano me gritó, lluvia, ¿qué hiciste? ¿Por qué se apagaron las luces en el momento en que aplaudiste? Respondí con una sonrisa, nada en absoluto, no pensarías en serio que es una coincidencia que las luces se apagaran cuando aplaudí, ¿verdad? En tus palabras, solo soy un otaku inútil que ama los juegos, ya que no crees que los juegos puedan convertirse en realidad. ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Mi hermano quería seguir regañándome, pero su voz fue ahogada por la multitud en pánico. El desastre de la oscuridad ya llegó hace mucho tiempo, pero nunca antes afectó el suministro eléctrico. ¿Podría ser esta una nueva catástrofe que desciende sobre nosotros? Espera, algo no está bien. Todos escucharon ese sonido, el ruidoso parloteo de la multitud se detuvo cuando todos contuvieron la respiración para escuchar. Un silencio inquietante cayó, roto solo por los lamentos discordantes de mi sobrino Jackson haciendo eco en el aire. Nuestro drama familiar ya había atraído a una multitud, y ahora la gente comenzó a hacer comentarios sarcásticos. ¿De quién es el hijo que tiene tan malos modales? Llorando y llorando, llorarás toda la suerte. ¿Puedes dejar de hacer tanto ruido? Realmente hay algo moviéndose junto a las escaleras. Mi madre estaba disgustada. ¿Por qué molestar a un niño? Jackson, ven aquí con la abuela. Sus palabras quedaron sin respuesta ya que el llanto del niño se detuvo de repente, o más bien otro sonido le respondió en su lugar, clic, clac, crujido. Los sonidos furtivos que escuchábamos al pasar por el oscuro callejón resurgieron en este espacio confinado, infinitamente amplificados por el silencio circundante. Alguien tragó saliva, con la voz temblorosa. ¿Qué demonios está haciendo ese ruido allí? ¿Dónde están sus teléfonos? Enciendan las pantallas. La voz de alguien ya se había quebrado. No, lo has intentado tú mismo. Al presionarlo no se ilumina, ni un solo destello. No puedo ver cualquier cosa. ¿Qué demonios pasa ahí? Todos se giraron para huir, tropezando ciegamente en el oscuro caos, mientras yo permanecía en silencio en mi lugar, observándolos tropezar y caerse unos sobre otros en su lucha. Honestamente, deberían estar agradecidos de no poder ver ahora mismo. Si pudieran verlo que yo veo, probablemente estarían demasiado aterrorizados como para siquiera pensar en correr, congelados por el horror absoluto. Esos espeluznantes NPC habían aparecido de alguna manera justo al lado de mi sobrino sin previo aviso. Agarraron sus mejillas y arrancaron la lengua ruidosa entre ellos, sus manos se derritieron en un líquido oscuro y viscoso, y esa cosa carmesí se desprendió instantáneamente. Clic, clac, crujido, crujido, cayó en la palma, donde el contacto con la piel debería haber sido suave, pero produjo sonidos espeluznantes de dientes afilados rechinando. Antes de morir, mi sobrino ganó la misma habilidad que yo para ver en la oscuridad. Vio los rostros de esos NPC y se dio cuenta de que eran idénticos a los omnipresentes personajes de fondo del juego que había destruido. Retrocediendo aterrorizado, me incliné cerca de su oído y susurró, arrepiéntete, puedes lastimarlos casualmente, y ellos pueden lastimarte con la misma facilidad. Mi sobrino se arrastró hacia mí como si viera a un salvador, frenéticamente pidiéndome ayuda. Lágrimas mezcladas con mocos corrieron por sus mejillas regordetas, haciendo imposible que alguien sintiera incluso una pizca de simpatía. Negué con la cabeza y suspiré, arrepintiéndome ahora. Es demasiado tarde. Desde el momento en que no te importó destruir mi arduo trabajo, incluso te sentiste a gusto disfrutando de todo lo ganado al ocupar mis recursos, estabas destinado a pagar el precio, ¿entiende? Mi sobrino entró en pánico, llorando incontrolablemente, pero no pudo emitir un solo sonido. Al ver que no podía confiar en mí, solo pudo arrastrarse desesperadamente hacia su padre y abuela. Observé en silencio cómo mi sobrino alcanzaba la pernera del pantalón de su padre. La puerta se abrió violentamente de una patada y la parte posterior de su cabeza golpeó la pared, silenciándolo por completo. 16. El sonido espeluznante desapareció, y mi hermano, sin darse cuenta de lo que había pasado, apretó el puño con entusiasmo y gritó: soy tan rudo, esa cosa sucia intentó tocarme y la pateé, maldita sea. ¿Qué clase de cosa se atreve a poseerme?
pero mi madre entró en pánico, su intuición le decía que esto no era buena señal. ¿Dónde está Jackson, Rain? ¿Has visto a Jackson, Rain? ¿Qué clase de acto fantasmal estás haciendo aquí? Al escuchar a mi madre mencionar mi nombre, mi hermano se dio cuenta tardíamente. Estás parado justo a su lado, tapándole la boca. No vayas asustando a la gente al azar con tanta gente aquí. No eres rival. Sabía que intentaría incriminarme, así que mi voz vino desde otra esquina. Deja de decir tonterías. No estoy parado a su lado. En cuanto a dónde está tu hijo, te lo diré amablemente. Al que acabas de patear hasta la muerte era él. Mi hermano se congeló por un momento. Luego comenzó a maldecir salvajemente. ¿Qué tonterías estás diciendo? Estaba claramente pateando a un fantasma ahora mismo, no a mi hijo. Me encogí de hombros, 75 grados en el sentido de las agujas del reloj. ¿Por qué no vas a tocarlo y lo ves tú mismo? No seas un cobarde con lo que has hecho. Mi madre no podía creerlo y de repente se abalanzó hacia adelante, pero sus manos solo encontraron la temperatura fría de la pequeña figura. Abrumada, rompió en sollozos incontrolables. Jackson, mi querido nieto, ¿qué demonios está pasando? Finalmente se volvió hacia mí. Hermano, golpeándolo mientras lloraba. Has pecado. Salva a Jackson rápidamente. Mi hermano tomó al niño inmóvil de las manos de mi madre y se congeló por unos segundos. La ira, el resentimiento y la malicia parpadearon en su rostro en una mezcla retorcida. Sacó una cuchilla de su bolsillo y se abalanzó ferozmente hacia la dirección de mi voz. Matémosla todos juntos. Ella es la única que puede ver aquí. Debe ser obra suya. Mi hijo no murió por nada. Matarla es la única forma de romper esta maldición. Para ser honesto, probablemente tenía la guardia alta en el momento en que hablé. Su emboscada fue rápida y precisa. La hoja cortó hacia abajo, salpicándolo con un líquido tibio por todas partes. Mi hermano se la limpió casualmente y gritó fervientemente. ¿Y qué si mataste a mi hijo? Al final todavía gané este juego, suspiré y dije desafortunadamente, esto no es un supuesto juego, es la oscura realidad. Siempre dijiste que no podía distinguirlos, pero ahora es tu turno de confundirlos. Mi hermano abrió los ojos con incredulidad. Estaba seguro de que el corte anterior había cortado mi arteria, pero aún podía hablar perfectamente bien. Su voz estaba llena de miedo y conmoción mientras se tambaleaba hacia atrás varios pasos. Un fantasma, corre, agarró a mí anciana madre y la usó como escudo humano, empujándola hacia adelante. Ya al borde del colapso del llanto, cayó de cabeza por su empujón. Finalmente encontró el corazón para regañar a este hijo mayor al que adoraba, gimiendo histéricamente. Dio a luz un demonio maldito que viene a cobrar mi deuda. Merezco morir, realmente merezco morir. Se arrodilló en mi dirección y se inclinó varias veces con fuertes golpes, golpeándose la frente hasta que sangró. Lluvia, si te queda algo de piedad, por favor salva a Jackson. Es solo un niño, inocente y sin culpa. Ten algo de compasión y déjalo ir. Hablé con calma. Mamá, primero que todo, no maté a nadie. Fue tu hijo quien pateó a tu preciado nieto hasta la muerte. Segundo, ¿dónde estaba su piedad cuando estaba masacrando a los NPC en mi cuenta del juego? Todo esto es karma, lo que se merece. Mi madre se puso frenética. ¿Cómo puedes comparar a la gente real con un juego? ¿Cómo puedes ser tan desalmada? Y que si mató a tus NPC, si Jackson disfrutaba matándolos por diversión, déjalo jugar. Ella no se dio cuenta de que después de estas palabras, el aire ya frío del hospital se volvió aún más frío, enviando escalofríos por la columna vertebral. Me reí. Le gusta matar por diversión, pero ¿se da cuenta de que los verdugos de estas 10 plagas son los mismos NPC que ha estado masacrando? ¿Olvidaste que la 10ª plaga se llama la muerte del primogénito? Los ojos de mi madre se abrieron de par en par al instante. De repente se dio cuenta de que podía ver de nuevo, solo para presenciar una escena horrible. Me observó impotente mientras saltaba del hombro de un NPC. El alto NPC se arrodilló ante mí, inclinándose para besar el dorso de mi mano mientras murmuraba roncamente la pronunciación de la lluvia. Mi madre se tambaleó hacia atrás unos pasos. Sus piernas cedieron bajo ella. ¿Eres tú? Estos monstruos te obedecen. El juego que dijiste que se haría realidad. Todo es verdad. La calamidad del primogénito. Luego tu hermano y tu padre también deben. Viendo su expresión de absoluto arrepentimiento, lo encontré divertido. Por supuesto que es verdad. La calamidad de la oscuridad significa días eternos sin luz, donde las personas descienden gradualmente a la desesperación en medio de este caos hasta que se vuelven locas y perecen. Solo en sus momentos finales obtienen la capacidad de ver este mundo claramente una última vez. Cuando me encontré con este desastre en el juego, morí repetidamente, reiniciando mi archivo guardado de nuevo y de nuevo, solo para salvarme a mí mismo y a los NPC.
¿Por qué la persona que destruyó todo debería obtener tan fácilmente la vida que tanto luché por preservar? Mi madre ya no tenía tiempo para preocuparse por lo que le pasó a su sobrino, su voz temblaba mientras hablaba. Si solo puedes ver antes de morir, entonces, ¿por qué? Puedo ver ahora. Sus palabras fueron interrumpidas cuando uno de los NPC se acercó a ella. Pronuncié suavemente la oración final, porque no muestro piedad con quienes intentaron matarme. 17. Mi hermano estaba cubierto de sangre de NPC y la ulceración de la piel era inevitable, no podía correr muy lejos. Además, en esta oscuridad total sin un solo rayo de luz, incluso si pudiera salir del hospital, no podría esconderse por mucho tiempo. Debe haber escuchado la conversación entre mi madre y yo hace un momento, lo que también le hizo darse cuenta de que había cometido un error fatal. Los 10 desastres no ocurren necesariamente en orden secuencial, pueden aparecer simultáneamente. Había sido descuidado. Pero esto también significa que mientras sobrevivamos a esta calamidad, los desastres terminarán por completo. Ignorando sus heridas, mi hermano se tambaleó hacia adelante, abriéndose paso a tientas en la oscuridad. Superaré esto. Esa perra de Rain merece morir, una vez que este desastre termine, la mataré primero. Dejarlo morir así es tan aburrido. Me burlé de su frustración cobarde y reprimida. ¿Cómo va el regalo para él? El NPC a mi lado inclinó la cabeza. Las palabras de Rain, yo, recordaremos y lo haremos bien. En la oscuridad, el sonido de masticar estaba en todas partes. Mi hermano pensó que se estaba escondiendo bien, pero aún no lo han descubierto. Pensó que todos lo evitarían como él lo hizo, pero no esperaba ser acorralado por un grupo de personas en la entrada del callejón. No podemos dejar que esta persona muera tan fácilmente, debemos hacer que desee estar muerto. Las palabras que gritaban eran exactamente lo que tenía en mente. Estas personas armadas eran los familiares del niño que murió porque mi hermano robó suministros de agua, gente que había olvidado hace mucho tiempo en algún rincón de su memoria, después de que envié la evidencia a la otra parte. Estaban devastados y se apresuraron a venir durante la noche, decididos a hacer que mi hermano pagara con su vida. Fuiste tú quien robó la fuente de agua de mi hijo, ni siquiera pienses en vivir en paz. Todos los días saludo a los NPC dentro y para aquellos sin nombres, les he dado nombres en clave igual a barra invertida, barra invertida. Siguió gimiendo. Barra invertida, ¿no es todo esto lo que hace la lluvia? ¿Cómo pueden ver algo con claridad? Esto no es justo. Barra invertida, él no sabía que además de obtener la capacidad de ver antes de morir, aquellos que no habían cometido ningún mal durante los desastres anteriores también podían ver en esta oscuridad. Fueron sus propias malas acciones las que lo empujaron por completo al camino sin retorno. Mientras mi hermano agonizaba, me acerqué a él y le pregunté, ¿te arrepientes? Al escuchar mi voz, mi hermano se aferró a mí desesperadamente como si fuera su salvavidas. Lluvia, haz que se detengan ahora mismo, están cometiendo un asesinato. No te reprocharé más lo de Jackson, solo sálvame. Estaba frenético, pero yo permanecí completamente tranquilo, diciendo lentamente, ¿qué tal si lo cambias por 10 millones ahora? Dispuesto a hacer el trato. En este momento de vida o muerte mi hermano no podía permitirse dudar más, soltó desesperado, tratando de moverme. Trato. Las libretas de ahorros de los ancianos y las escrituras de propiedad están todas en el cajón del armario de mi habitación, y también sé el PIN de la tarjeta bancaria, es XXXXXX, eso es más que suficiente para 10 millones. Originalmente destinados para mí. Te lo daré todo ahora, solo salva a tu hermano. Las áreas donde fue salpicado por la sangre del NPC comenzaron a agitarse, haciendo que su paliza aún más insoportable. Al ver que no hice ningún movimiento para detenerlo, entró en pánico por completo. Lluvia, te lo he dado todo, no rompas tu promesa, o puede que te caiga un rayo y mueras de una muerte horrible. No te preocupes, el rayo te alcanzaría primero. Anoté la contraseña y sonreí. Antes te dije que la cambiaras, pero te negaste incluso si te matara. Ahora que la oportunidad se ha ido, tomaste tu propia decisión. ¿A quién puedes culpar? Observé impotente cómo montaba en cólera, solo para escupir débilmente su último bocado de sangre antes de quedarse completamente quieto. La familia escupió un último bocado de desprecio, maldijo, te lo mereces, con los dientes apretados. Luego se fue sosteniendo el retrato de la víctima. Finalmente un NPC limpió la escena, acercándose para disolverlo por completo en la nada con un fluido viscoso. Después de terminar de masticar, se quejó lastimosamente, sabor malo, la próxima vez. Tirar. Extendí la mano para alborotarle el cabello, viendo cómo la oscuridad finalmente se disipaba. La luz del sol atravesando las nubes ilumina la tierra devastada como si le diera nueva vida. No te preocupes, no habrá una próxima vez. Saqué la consola de juegos de mi bolsillo y la sacudí. Ahora, comencemos el trabajo de restauración para la reconstrucción posterior al desastre. El final,
La segunda historia, el día que mi hijo cumplió un mes, el apocalipsis de frío extremo descendió. La caída repentina de la temperatura se cobró muchas vidas y toda la ciudad estaba casi sumergida en una espesa nieve. La familia de mi esposo usó a mi hijo para chantajearme, obligándome a salir a buscar suministros. Finalmente, morí congelada al costado del camino. En mis momentos finales, usé mi último aliento para llamar a mi esposo, rogándole que me salvara, pero él se negó fríamente. Mi esposa, vete en paz, quemaré algunos billetes extra para ti, dijo. Fue solo después de mi muerte que descubrí la verdad. El día que di a luz, mi hermana había cambiado a su hijo sano con mi hijo muerto, y el padre del hijo de mi hermana era mi propio esposo. Fue entonces cuando me di cuenta, desde el principio, que ambas familias me habían estado engañando. Usaron a un hijo ilegítimo para atarme, haciéndome trabajar voluntariamente y dar desinteresadamente. Cuando abrí los ojos de nuevo, regresé un mes antes de dar a luz. Doctor, ayúdeme, quiero inducir el parto, mirando mi abdomen, estirado y tenso por las marcas del embarazo. El doctor frunció profundamente el ceño. Sabina, estás a solo un mes de término completo, realmente no recomendaría la inducción en esta etapa. Viendo que no respondí, continuó, necesita entender. Inducir el parto a estas alturas del embarazo puede causar daños significativos a su cuerpo, no solo desgarros sino que posiblemente incluso requiera una episiotomía. Doctor, lo interrumpí, mirándolo fijamente a los ojos. Siento que el niño ya murió. ¿Qué? Eso es imposible, exclamó el doctor, la incredulidad escrita en todo su rostro. Recuperando la compostura, inmediatamente me pidió una ecografía. Efectivamente, los resultados de la ecografía mostraron un enredo severo del cordón umbilical alrededor del cuello e insuficiente líquido amniótico. El bebé se había asfixiado. El sistema médico nacional estaba interconectado, y el médico rápidamente sacó todos mis registros médicos anteriores, pero pronto miró la pantalla de la computadora. Desconcertado, el mes pasado durante su chequeo prenatal, el bebé ya tenía el cordón umbilical enrollado alrededor de su cuello 3 veces. En ese momento, le aconsejamos a su esposo que la hospitalizara para una cesárea, porque, a pesar de que estaba mentalmente preparada, escuchar estas palabras del médico todavía me desgarró el corazón. En mi vida anterior, mi hermana Sabina y yo estuvimos embarazadas casi al mismo tiempo. Sabina no estaba casada y estaba embarazada, y nunca mencionó quién era el padre del niño, mi esposo Bert. Citando la necesidad de mantener la salud mental de las mujeres embarazadas, nunca me dejó contactar al médico directamente. Cualquier problema se comunicaba a través de él y el médico, porque no podía comunicarme con el médico directamente. Discutimos innumerables veces, pero ya fuera mi suegra o mis propios padres, todos se pusieron de su lado, hablando bien de él. Después de varios tira y afloja, creí sus tonterías sobre la comunicación directa con los médicos que pone ansiosas e incluso en riesgo a las mujeres embarazadas. De depresión posparto. El día del parto, Sabina y yo rompimos aguas casi simultáneamente. Fuimos al hospital uno tras otro. Tuve una cesárea y di a luz a un niño sano de 28 libras, mientras que Sabina dio a luz a un mortinato. Después de celebrar el mes completo para mi hijo en el centro de maternidad, me llevaron de vuelta a casa. Poco sabía, tan pronto como regresé a casa, el apocalipsis de frío extremo golpeó. El frío extremo convirtió rápidamente la vasta tierra en una fría bodega de hielo. Incluso con la calefacción funcionando a plena capacidad, el dial de temperatura saltó frenéticamente a la marca más alta, pero todo fue en vano. Cualquier rastro de calor fue instantáneamente tragado por el frío. En las calles donde la gente una vez se apresuró, solo quedaron los cadáveres congelados de animales callejeros, durmiendo eternamente en el frío, convirtiéndose en las primeras víctimas del apocalipsis. Sin embargo, bajo la nieve helada, más letal que el frío fue la escasez de suministros. En el tercer día del apocalipsis de frío extremo, Bert y mi hijo mostró su verdadera cara, obligándome a salir a buscar provisiones. Cuando me negué, Bert llevó a su hijo a la ventana, amenazando con arrojarlo a la muerte. Mi hijo era un pedazo de mi propia carne. Después de llevarlo durante 10 meses y dar a luz, ¿cómo podía simplemente ver cómo lo arrojaban a la muerte? Por lo tanto, habiendo terminado mi periodo de confinamiento, no tuve más remedio que arrastrar mi frágil cuerpo en busca de provisiones. En el momento en que salí de la casa, el viento frío y penetrante me abrumó instantáneamente. Mis piernas se sentían como si estuvieran llenas de plomo, luchando por levantarlas y luego volver a caer en la espesa nieve, dejando un rastro desigual detrás. Mientras soplaba el viento frío, instintivamente me ajusté más la ropa a mi alrededor, el frío penetrando hasta la médula, como si quisiera despojarme del último pedacito de calor dentro de mí. Eventualmente, me desplomé al borde de la carretera por el agotamiento y morí congelada. Antes de morir, logré llamar llevando en la superficie
Pero estaba claro que estaba más preocupado por el niño en mi vientre, no sentía nada más que odio por este hombre despreciable, pero habiendo pasado recientemente por un aborto y necesitando pronto un procedimiento para limpiar el útero, estaría físicamente débil. Por un tiempo, durante este tiempo, como mi cónyuge y con el apoyo de mis padres, Bert sin duda tendría la autoridad de hacer lo que quisiera conmigo, considerando varios factores, elegí no confrontarlo directamente en este momento, sino seguirle el juego por ahora. Cariño, estoy en el hospital, ven rápido, nuestro hijo se ha ido. ¿De qué estás hablando, cariño? ¿Qué le pasó a nuestro hijo? En el teléfono el volumen de Bert aumentó mientras me presionaba para que me explicara claramente, pero solo lloré, incapaz de proporcionar ninguna información sustancial, frustrada y molesta. Bert finalmente colgó enojado, no había necesidad de fingir más, me sequé las lágrimas y me acosté en la cama del hospital revisando el saldo de mi cuenta bancaria. Tanto Bert como yo nos graduamos de universidades prestigiosas y nos unimos a una compañía de Fortune 500 justo después de la graduación, aunque el mercado está a la baja. Nuestros salarios mensuales combinados aún ascendían a 50,000, en la mayoría de las familias, la esposa administra las finanzas, pero en nuestro caso, Bert controlaba nuestras 2 tarjetas de salario. Inicialmente también preguntaré sobre el flujo de fondos, sin embargo, cada vez que lo menciono, Bert pierde los estribos y afirma que si no confío en él, no tiene sentido continuar nuestro matrimonio. Incluso mis suegros y padres piensan que estoy siendo irrazonable, por el bien de la paz en casa. Tuve que tragarme mi orgullo y dejar de preguntar al respecto, mirando hacia atrás ahora, siento que mi mente estaba llena de papilla. No pude ver señales tan obvias de problemas, si no tenía nada que ocultar. ¿Por qué sería un problema revisar las cuentas? Sospecho que Bert ha gastado una cantidad significativa de nuestros activos conjuntos en Sabina, probablemente por eso tiene miedo de dejarme verlos, temiendo que note algo extraño. Todavía tengo una tarjeta bancaria de cuando me inscribí en la universidad para pagar la matrícula, tiene 100,000 yuanes, que ahorré para mi trabajo de medio tiempo. Nunca he tocado este dinero y ahora me ha sido útil. Dentro de poco, llegará una severa edad de hielo, con este dinero, puedo comprar suficientes provisiones para mantenerme caliente y pasar mis días de forma segura en una casa de campo. Unas horas más tarde conocí a Bert, aunque había renacido poco después de morir en mi vida anterior, ver a este sinvergüenza de nuevo se sintió surrealista. Bert no vino solo, detrás de él estaban mi maliciosa suegra y mis padres parciales. Incluso Sabina parecía visiblemente embarazada y angustiada, al verme en lugar de preguntar por mi salud, inmediatamente exigieron saber por qué había abortado a nuestro hijo, si no hubiera sabido la verdad de mi vida anterior, sus justas acusaciones podrían haberme hecho sentir genuinamente culpable y a su merced. Este grupo de personas es completamente desvergonzado, reprimiendo a la fuerza mi ira, me cubrí la cara, llorando y ahogándome, no quería, era mi hijo. Después del chequeo en el hospital, encontraron que el bebé tenía un cordón nucal grave y poco líquido amniótico, no tuve más opción que optar por un aborto inducido. Esposo, ¿qué está pasando realmente? ¿No dijeron los médicos que todo estaba bien antes? Le lancé la pregunta a Bert, curiosa por ver cómo se escabullía de esta, como era de esperar. La cara de Bert cambió de inmediato ante mi pregunta. Al ver que Bert luchaba por responder, mi suegra corrió hacia mí, su cara roja de ira, y me gritó: «Tienes el descaro de preguntarle a tu esposo, eres la madre, el niño estaba en tu vientre, no deberías ser responsable cuando algo sale mal. Siempre he dicho que eras un gafe y otros no me creyeron, ahora, parece que tenía razón. Mi nieto estaba a solo un mes de nacer y lo abortaste, debería matarte por esto». Mi suegra se desahogó conmigo, probablemente pensando que como acababa de abortar y había perdido era una niña, estaba en un estado mental vulnerable e incapaz de replicar. Pero no iba a cumplir simplemente sus deseos. Con lágrimas en los ojos, respondí: «Porque soy la madre de la niña, entiendo mejor la situación. No tengo que preguntarles a los médicos que me examinaron antes, debe ser su incompetencia la que mató a mi hija. Sí, necesito denunciarlos a los medios y exponerlos». Dicho esto, fingí estar ansiosa por levantarme de la cama, como esperaba. Bert me detuvo de inmediato. Era él quien tenía una condena por parte de todos. Nadie sabe que se avecina un severo apocalipsis de la edad de hielo. Bert aún necesita preocuparse por su reputación, de lo contrario, si el asunto explota y llega a la empresa, definitivamente lo despedirán. «Rose, estás tan mal de salud, necesitas descansar y recuperarte en la cama», me dijo fingiendo tristeza y cariño. «Está bien que hayamos perdido al bebé, lo más importante es que sigas aquí. Mientras estés bien, me siento aliviada».
No soy un pez dorado con una memoria de 3 segundos, no he olvidado la forma feroz y agresiva en que Bert me interrogó cuando entró en la habitación del hospital, pero no quiero pelearme con él ahora mismo, así que no expuse su acto, en cambio. Débilmente lo dejé abrazarme y murmuré: mamá tenía razón, fue mi culpa, pero no me comuniqué bien con el médico durante el embarazo, no todavía siento que hay un problema, necesito ver al médico. Diciendo esto comencé a sentirme incómoda de nuevo en los brazos de Bert. A pesar de todo, no podría importarle menos nadie más y le gritó a su madre: mamá, tú también eres una mujer, ¿no puedes mostrar un poco de empatía por Rose? Mi suegra generalmente adora a su hijo, pero esta vez, inusualmente, comenzó a discutir con Bert. ¿Dije algo malo? Si realmente es tan malo, deja que los suegros juzguen. Diciendo esto, giró la cabeza hacia mis padres parados en la puerta, siguiendo su mirada, inmediatamente noté la mirada maliciosa de Sabina. Parecía que estaba provocada por los gestos íntimos entre Bert y yo, apretando los puños con fuerza. Recuerdo que Sabina tiene la costumbre de hacerse la manicura, no le duele apretar los puños así. Mi odio por esta buena hermana mía se profundizó. Para ser precisos, en comparación con Bert y su madre, desprecio más a Sabina y a mis padres por empujarme a este abismo. Sabina es mi hermana mayor. Recuerdo cuando éramos niños, nuestros padres estaban ocupados con el trabajo y siempre era yo quien la cuidaba. Cuando era pasante, mi salario mensual era de solo 2.000, y el alquiler y los servicios públicos eran gastos importantes, pero siempre que Sabina pedía dinero prestado, lo tuviera o no, encontraba la manera de dárselo, incluso si eso significaba morir de hambre a fin de mes. Sobreviviendo con bollos y pepinillos simples, nunca me quejé. Moral y emocionalmente, he hecho más que suficiente por esta hermana, pero ¿cómo me lo pagó? Yo, su propia hermana, se acostó con mi esposo y quedó embarazada de su hijo, y luego están mis padres. Siempre me dijeron que aunque mi hermana es solo 2 años mayor que yo, ha soportado más dificultades, por lo que debería ser considerada y pensar en ella primero. Por lo tanto, trabajé durante cada descanso escolar en la escuela secundaria y la universidad para pagar mi matrícula. Además, después de que comencé a ganar un ingreso estable, aunque no vivía en casa, todavía les daba 1.000 yuanes cada mes para los gastos de manutención. Durante las vacaciones, les proporcionaba regalos como paquetes rojos, tabaco y oro, nunca faltaba nada. Los vecinos me elogiaron como una hija modelo. En contraste, después de graduarse de la universidad, Sabina no trabajó ni continuó sus estudios, se quedó en casa afirmando ser una hija de tiempo completo y haciendo compañía a la familia, pero siempre la han favorecido, dejándome sufrir las injusticias. De hecho, la lana chillona se engrasa pensando en cómo sabían que Sabina había destruido mi matrimonio y lastimado a mi familia, pero aún así permitió que todo pasara sin más. Me llena de resentimiento. Construyó la felicidad de su hija mayor sobre el dolor de la menor, ignorando por completo todo el proceso. Me dio escalofríos, era como si no fuera su hija, sino casi una herramienta para sacrificar en cualquier momento. Ante las preguntas de mi suegra, mis padres, como siempre, pusieron una sonrisa agradable y asintieron. Tienes toda la razón. Entonces dejaron de sonreír y me miraron con severidad. ¿Cómo pudiste considerar el aborto sin discutir una decisión tan importante con nosotros? ¿Acaso nos consideras tus mayores, cuando serás tan sensata como tu hermana? Al escuchar a mis padres tergiversar la verdad, me sentí extrañamente sin emociones por dentro. Tal vez habiendo pasado por la muerte una vez, hacía tiempo que había perdido toda esperanza en ellos. Sin esperanza, naturalmente, no había dolor. Aún así, fingí estar herido y señalé a Sabina: sensata, tu definición de sensatez es que ella se embarazara antes del matrimonio y se negara a decir quién es el padre. Siempre la favoreciste y ahora, cuando acabo de perder a mi hijo y estoy en mi momento más vulnerable, todavía usas la piedad filial para presionarme. Cuanto más hablaba, más me enojaba. Bien, ya que me menosprecias tanto, toma a Sabina y al bastardo en su vientre y vete, no vuelvas a reconocerme como tu hija. Tan pronto como dije la palabra bastardo, las caras de los demás en la habitación cayeron. Después de todo, todos sabían de quién era el hijo que estaba en el vientre de Sabina, incluso Bert se congeló, pero eso no era sorprendente. Después de todo, si el niño en el vientre de Sabina era un bastardo, entonces Bert, el padre biológico, no era más que una bestia. Mi suegra, incapaz de contenerse, corrió a abofetearme. Por suerte, Bert se apresuró a detenerla para evitar levantar mis sospechas. Rápidamente hizo salir a todos los demás de la habitación. Habiendo roto lazos con mis padres, en realidad yo estaba aliviado. Me libró de su constante superioridad moral y acusaciones bajo el disfraz de piedad filial. En los días siguientes, todos desaparecieron. Sabía que debían estar averiguando cómo lidiar con el niño en el vientre de Sabina,
después de todo, esta vez el mortinato en mi vientre fue abortado prematuramente, no podían simplemente cambiarlo por otro, naturalmente. Ya no podían darle a ese niño ilegítimo una identidad legítima y todavía tenían que considerar mi presencia. Después de todo, el mero romance de Bert era una cosa, pero su romance con Sabina, si armaba un escándalo, seguramente atraería la atención en Internet. Ambas familias, egoístas como eran, todavía se preocupaban por su reputación y no se rendirían y dejarían que otros los criticaran. Mientras vigilaban las acciones de Bert, también completé mi alta del hospital. El médico todavía recomendó que permaneciera en el hospital un tiempo más para ver cómo se recuperaba mi cuerpo, pero sabía que no podía esperar tanto. La temperatura bajó día a día y el hospital vio una afluencia de pacientes con resfriados y fiebre debido al repentino cambio de clima. Se veían demacrados y tosían sin cesar. Nadie se había dado cuenta aún de que se acercaba un apocalipsis de frío severo. Pensé en advertir a los demás, pero cada vez que intentaba hablar, era como si mi boca estuviera sellada. Incapaz de pronunciar una palabra. Para los demás parecía estar armando un escándalo, parecía que solo podía cambiar mi propio destino, no el resultado del inminente apocalipsis de frío severo. Después de salir del hospital, compré un boleto de tren a mi pueblo natal rural. Mi pueblo natal estaba en Phoenix Mountain, al que solo se podía acceder por carretera hace 10 años. Tuve que tomar un tren a la capital del condado y luego un viaje en triciclo de 2 horas hasta el pueblo. Sin embargo, la ventaja de estar remoto era la escasa población. Incluso con unas pocas casas, estaban muy separadas entre sí. La casa en mi pueblo natal fue construida por mis abuelos. Cuando era niño, mis padres, ocupado con el trabajo y el cuidado de Sabina, me dejó vivir con mis abuelos en el campo, convirtiéndome en un niño salvaje de verdad. A veces pienso que tal vez porque no fui criado directamente por ellos, no era su favorito, pero ahora, nada de eso importa más. Nuestra casa estaba en la parte más al sur de la montaña, e incluso durante los inviernos más fríos, era unos grados más cálida que otros lugares. Originalmente construida para almacenar artículos diversos y para encurtir verduras, mis abuelos habían cavado un sótano debajo de la casa, para mantener alejadas a las ratas. El sótano estaba cavado muy profundo, requiriendo varios minutos solo para bajar. Cuando era niño, solía seguir a mis abuelos hasta el sótano, que no solo era cálido en invierno y fresco en verano, sino que también estaba bien aislado. Después del apocalipsis del frío extremo, las temperaturas se desplomaron a menos 60 grados, incluso con la calefacción encendida. El frío era implacable. Afortunadamente, tenía el sótano. Mientras me escondiera allí, podía escapar de las duras condiciones externas. El frío arrastraba mi cuerpo aún en recuperación. Alquilé una camioneta específicamente para este propósito. La camioneta avanzaba con dificultad por las carreteras vacías y cubiertas de escarcha, haciendo un crujido sordo. Estaba envuelto en un abrigo grueso. Mi bufanda casi cubría toda mi cara, dejando solo mis ojos para escanear atentamente fuera de la ventana. Al llegar al mercado, era una sombra de su antiguo bullicio. Los puestos eran escasos y los suministros eran extremadamente escasos. Me moví entre los pocos puestos, seleccionando cuidadosamente los suministros esenciales para la vida y el clima frío. Lo primero que me llamó la atención fueron las mantas gruesas. Elegí varias que eran suaves y tenían un excelente aislamiento, pensando que agregarían una capa adicional de calor en la cama del sótano. A continuación, vi algunos calentadores de manos y pies de gran capacidad, que agarré de inmediato. Para la comida, compré una gran cantidad de productos enlatados altos en calorías, carne, pescado y fruta. También recogí algunos productos secos duraderos como hongos negros, champiñones y fideos. En cuanto al agua potable, compré varias jarras grandes de agua purificada. Aunque el clima frío facilitaba que el agua se congelara, pude guardarlas cerca de la chimenea. Al seleccionar la ropa para el frío, tuve mucho cuidado. Además de la ropa de algodón grueso que ya tenía, encontré varias chaquetas largas de plumas, idealmente aquellas con buen relleno y tela impermeable y cortavientos. También escogí varios juegos de guantes, gorros y bufandas. Los zapatos también fueron cruciales. Elegí 2 pares de botas de nieve con suelas antideslizantes y forro interior grueso, que se sentían como pisar nubes y protegían eficazmente del frío del suelo. Si alguien preguntara, diría que era para un rodaje de vídeo para niños en zonas montañosas empobrecidas. Dado que mis compras variaban cada vez y no eran en grandes cantidades, no llamaban la atención. Las provisiones que compré fueron suficientes para mí solo durante un año. Pronto había llenado el sótano a fondo.
Aparte de una cama apenas quedaba espacio, faltaba menos de un día para la llegada del apocalipsis de frío extremo. En ese momento, recordé los diversos suministros que tenía almacenados en casa, debido a la pandemia anterior. Había comprado específicamente varias cajas de fideos instantáneos y sopa de fideos de caracol. Si se racionaban cuidadosamente, serían suficientes para durar una semana. En la vida anterior, no necesitaba salir a buscar suministros con tanta urgencia. Pero Bert, siempre cauteloso, había escondido la mayoría de las reservas de la casa. Solo descubrí después de mi muerte que hizo todo esto por Sabina y mis padres. Bert había alquilado un apartamento justo encima del nuestro para ellos hace mucho tiempo. Cada vez que salía a buscar suministros, Bert llevaba comida arriba para Sabina y ellos. Pensando en todo esto, el odio en mi corazón surgió de nuevo. Hice una videollamada a mi suegra, fingiendo preguntar si los fideos instantáneos en casa todavía estaban allí. Si estaban vencidos, si no estaban vencidos, por favor no los tires, todavía quiero comerlo cuando vuelva. Sé que a mi suegra nunca le he gustado mucho, para ser precisos, me mira con desprecio. Cree que la comida chatarra que acumulo me hace parecer miserablemente pobre. Cada vez que arrastro cajas de paquetes a casa, cierra la puerta de golpe y se retira a su habitación. Esta vez, solo para fastidiarme, mintió descaradamente, alegando que todos los bocadillos que compré estaban vencidos. Luego, en una videollamada, tiró toda la comida en una gran bolsa de basura y la tiró al contenedor de reciclaje de abajo. Rose, no lo tomes a mal, pero creo que es porque siempre comes estas comidas chatarra que arruinaste tu salud y tuviste un aborto espontáneo. Cuando regreses del hospital esta vez, te encontraré un médico de medicina tradicional china para nutrir adecuadamente tu cuerpo. Una leve sonrisa apareció en sus labios como si recordara algo, y se veía completamente espeluznante. No. ¿Soy tonto? ¿Cómo pude creer sus palabras? Debes saber que durante mi estadía en el hospital, ni una sola persona vino a cuidarme, incluso Bert, con la excusa de estar demasiado ocupado con el trabajo, no pudo venir. Reclama su amor constantemente, pero se niega incluso a visitarme en el hospital. Pero quizás sea lo mejor, no tengo que fingir delante de él, de lo contrario, estaría enferma todos los días. Después de decir todo esto, mi suegra finalmente recordó preguntar cuándo volvería a casa. Muy pronto volveré cuando todos se hayan ido. Mirando el llamativo plástico negro en el cubo de basura verde, curvé ligeramente los labios. Incluso ahora, mi suegra no ha notado el peculiar crecimiento que emerge silenciosamente detrás de mí. Después de colgar el teléfono, me recuesto como aliviada, colapsando en la gran cama detrás de mí, disfrutando del momento de paz antes de quedarme profundamente dormida. Al día siguiente, al mediodía, me despertó bruscamente de mi sueño por el aullido del viento y la nieve afuera. Frotándome los ojos somnolientos, revisé mi teléfono y me di cuenta de que ya era mediodía. Me levanté y miré las imágenes de vigilancia afuera, viendo la fuerte nieve revoloteando, cubriendo el mundo de hielo durante la noche. Mirando el pronóstico del tiempo, la temperatura golpeó los -70 grados directamente en mis ojos, lo suficientemente frío como para matar a la mayoría de los seres vivos. Fue entonces que la gente se despertó como de un sueño, dándose cuenta de que el apocalipsis de frío extremo había llegado, y el mundo cálido una vez familiar había sido envuelto en hielo, reemplazado por un frío interminable. Preparé una taza de té humeante, la fragancia del té flotando por el sótano. Luego, comencé a preparar una pequeña olla caliente. Justo cuando estaba a punto de disfrutar de mi comida, apareció una notificación de videollamada en la pantalla de mi teléfono. Miré a un lado y vi claramente el nombre Bert mostrado. Tan pronto como se conectó la llamada, inmediatamente preguntó con ansiedad: Rose, ¿dónde estás ahora? El médico dijo que ya te habían dado de alta. ¿Por qué no nos lo dijiste? La televisión dijo que el apocalipsis de frío extremo ha llegado. Vuelve a casa rápido, necesitamos estar juntos como una familia. Me miró fijamente al ver el té caliente y la tetera delante de mí, y se quedó momentáneamente atónito. Al segundo siguiente se lamió los labios y finalmente reveló sus verdaderas intenciones. Cuando vuelvas, trae algo de comida y bebida. Nos hemos quedado sin comida en casa. Después de casarnos con Bert, todas las responsabilidades del hogar recayeron sobre mí. Incluso hacer la compra, a una tarea trivial, me la dejaron. He estado a cargo de todo desde el principio, incluso después de quedar embarazada. Todavía tenía que usar mi teléfono con frecuencia para pedir comida en línea para que la entregaran en nuestra casa. Últimamente he estado en el hospital, demasiado ocupada para atender asuntos domésticos menores. Supuse que ya casi debían haber agotado todo lo que había en el refrigerador. No me extraña que Bert todavía estuviera de humor para preguntar cuándo volvería a casa cuando se acercaba la fecha del parto de Sabina.
Levanté una ceja. Por cierto, ¿por qué no me dejas cuidar también del hijo de Sabina mientras estás en ello? Ahora, con el duro final de los tiempos sobre nosotros, me estoy escondiendo en un sótano en lo profundo de las montañas, a cientos de kilómetros de Bert, a menos que pueda rastrearme a través de Internet, no hay forma de que podamos encontrarnos. Ya que no podemos vernos, no necesito preocuparme por ningún peligro que Bert pueda traer, y soy libre de decir lo que quiera. La cara de Bert cambió de repente. Rose, ¿qué quieres decir con eso? Estamos en este punto ahora, no hay necesidad de hacerse la tonta. Mientras hablaba con Bert por teléfono, tomé la tableta de la cama y abrí el software de vigilancia. Había instalado el sistema de vigilancia cuando estaba embarazada. No esperaba que fuera útil ahora. Al encender la vigilancia, instantáneamente vi a 5 personas sentadas en la sala de estar, sorprendentemente unificadas. Todavía podían permanecer juntas en este momento, probablemente no esperaban la vigilancia. Bert seguía. Siendo terco, cariño, tu hermana y yo somos inocentes, no me calumnies, te lo juramos. Si soy infiel, que me caiga un rayo, que muera de una muerte horrible, ¿es eso suficiente? Vuelve pronto, nos morimos de hambre, un árbol sin corteza seguramente morirá, una persona sin vergüenza es invencible, delante de los demás. Bert se atrevió a hacer un juramento tan cruel, que fue toda una revelación para mí. No quería andar con rodeos con él y le dije directamente: Bert, ¿de verdad crees que no sé que el hijo de Sabina es tuyo? Todos me lo han estado ocultando, esperando que sea tu bestia de carga de por vida gratis. Bueno, sigues soñando, y esperas que te traiga comida, ni siquiera lo pienses, que te hace pensar que te lo mereces. Ante estas palabras mi padre se enfadó tanto que empezó a patalear. Niña ingrata, ¿quieres matarnos de hambre a tu madre y a mí? Te lo digo, vuelve aquí y compra toda la comida que puedas en el camino, si no, tu madre y yo actuaremos como si no tuviéramos una hija como tú y corté lazos contigo. Toda mi vida, mi padre tenía mal carácter, y no era ajena a que me golpearan. Pero cada vez que me golpeaba, mi madre lloraba a mi lado, diciéndome entre sollozos que en el fondo, mi padre me amaba. Antes de mi trágica muerte en mi vida anterior, siempre me había lavado el cerebro para creer eso, pero ahora, habiendo muerto ya una vez, debería ser más sabia. Incluso si alguna vez fui tonta e ingenua, la verdad es que mi padre simplemente me desprecia, no me quiere como su hija, así que no importa lo que haga, nunca le agrada, incluso si lo hago bien, lo da por sentado a sus ojos, pero si algo es menos que perfecto, no escatima esfuerzos en criticarme. Sin embargo, solo puede actuar de esta manera porque confía en mi afecto por ellos, pero este afecto se ha evaporado hace mucho junto con sus prejuicios. Con una sonrisa, repliqué: ¿ahora recuerdas que tienes una hija como yo? ¿Nuestra hija mayor no sirve de nada?, preguntó. ¿No puedes salir a comprarte comida? Hace demasiado frío afuera y tu hermana está embarazada. ¿Y si le pasa algo? La voz de mi madre intervino a tiempo desde un lado. Al escuchar sus palabras, no pude evitar reírme. Así que sabían que también hacía frío afuera. ¿Y yo? ¿Soy una especie de superhéroe inmune al frío extremo? Acababa de sufrir un aborto espontáneo. En mi vida pasada, consumieron las provisiones que dejé atrás sin pensar en mí, sin preguntarme si tenía miedo de morir. Fueron ellos quienes mataron a la yo que una vez les dediqué todo. En esta vida han tejido su propia trampa. No le respondí a mi madre, pero cambié de tema. Por cierto, recuerdo haber almacenado mucha comida instantánea en casa. Si tienes hambre, ¿por qué no te comes eso? Bert se animó de inmediato y me preguntó dónde había puesto las cosas. Observando a la suegra silenciosa y sin palabras en el monitor, dejé de hablar de repente. Ahora, era el turno de todos los demás de entrar en pánico, incluso Sabina. Salió corriendo suplicándome: Rose, es una cuestión de vida o muerte, somos tantos en la familia, por favor no guardes rencor ahora. Eres tan amable, creo que no te quedarás de brazos cruzados viéndonos morir, ¿cierto? Solo escuchar la voz de Sabina me hizo sentir náuseas, pero ante su sincera súplica, asentí: tienes razón, la gente debe ser amable. Sin embargo, de repente recordé que cuando llamé a mamá ayer para preguntar si algo de esa comida había caducado, había tirado todas esas cajas de fideos instantáneos, fideos vermicelli, frutas secas, papas fritas y pan. Bert, la vida y la muerte están predestinadas. No puedes culparme por esto. Quemaré algunos billetes extra para ti. Después de eso, colgué el teléfono. Luego encendí el sonido de la vigilancia, solo para escuchar a todos gritarle histéricamente a la suegra. La culparon por perder los suministros, obligándola a bajar las escaleras en la ventisca para recuperarlos. Pero los contenedores de nuestro vecindario son vaciados.
Por trabajadores de saneamiento todos los días 2 horas, había pasado una noche desde entonces, los artículos habían desaparecido hacía tiempo y no había forma de que pudiera recuperarlos, pero a los demás no les importó, culparon a la suegra por su pérdida, obligándola a salir a la tormenta. Durante toda la terrible experiencia, nadie dijo una palabra, pero sus acciones lo decían todo. A los ojos de Bert, su propia vida era claramente más importante que la de su madre, una mujer de mediana edad que nunca había sufrido de esta manera. Lloró y gritó en el hueco de la escalera, rogándole a Bert que la dejara entrar. Desafortunadamente, Bert no estuvo de acuerdo. Sin otra opción, la suegra salió tentativamente de la zona residencial. 3 horas después todavía no había aparecido en las imágenes de vigilancia, como era de esperar, probablemente murió allí afuera. La falta de suministros hizo que todos no estuvieran dispuestos a ser los sacrificados, y la atmósfera dentro de la habitación instantáneamente se volvió tensa, eventualmente escalando a una pelea caótica, gritos y maldiciones entrelazadas. En el caos, Sabina fue empujada y perdió el equilibrio, su abdomen golpeó con fuerza la esquina de la mesa. El repentino y severo impacto la hizo sangrar profusamente, el rojo intenso se extendió en el aire frío, una vista impactante, llena de terror. Sabina gritó desesperadamente rogando a todos los presentes, les rogó que la llevaran al hospital, apelando a su amistad. Pasada, sin embargo, Bert solo observó fríamente sin expresión. Incluso sus propios padres optaron por permanecer indiferentes. Al final, Sabina se desangró hasta morir, tal vez impulsada por un retorcido deseo de vengar a su hija biológica. Mi padre, en un ataque de ira, agarró un cuchillo de la cocina y cargó contra Bert, tratando de obligarlo a salir a buscar provisiones, pero ¿cómo podría la fuerza de un hombre de mediana edad igualar la del joven y robusto Bert? Después de unos pocos intercambios, Bert le arrebató fácilmente el cuchillo a mi padre, tal vez actuando por autodefensa instintiva. Bert eligió contraatacar. El brillo del cuchillo parpadeó en la habitación en penumbra, seguido de gritos. Las otras 2 personas vivas en la casa, además de él, también cayeron en charcos de sangre. En las imágenes de vigilancia, vi a Bert arrastrando lentamente los cuerpos de 3 personas a la cocina y pude adivinar sus intenciones. No pude soportar mirar más, ni siquiera una mirada. Con manos temblorosas y reprimiendo las náuseas en mi corazón, extraje todo lo grabado por la vigilancia y lo envié a la policía. Un mes después, me despertó de mi sueño una ola de calor. Rápidamente salí del sótano, no fui directamente a la superficie, en cambio, miré con cautela, escaneando el exterior. El cielo estaba despejado. Luego, rayos de sol tan deslumbrantes que casi cegaban golpearon las ventanas, refractándose en un caleidoscopio de colores. El sol ha salido. No pude evitar exclamar suavemente. Una alegría de sobrevivir al desastre me inundó. La tierra, una vez congelada, comenzó a despertar lentamente bajo la suave caricia del sol. El duro y frío apocalipsis finalmente había llegado a su fin. Yacía en la entrada del sótano, disfrutando de la cálida luz del sol, sintiendo una mezcla de emociones. 3 días después, recibí una llamada de la comisaría. Resultó que el vídeo que les había enviado les había llamado la atención. Una vez que terminó el frío apocalipsis, la policía actuó de inmediato, deteniendo a Bert, con múltiples vidas en sus manos. Bert fue condenado a muerte. Había sobrevivido al apocalipsis con esos 3 cuerpos, pero no pudo escapar del largo brazo de la ley. Como sobreviviente heredé las propiedades de ambas familias. Planeo comenzar una vida de viajes por todas partes. Qué maravilloso es el sol, iluminando mi corazón. Después de sobrevivir a este duro apocalipsis, viviré como me plazca en los días venideros, sin autodestrucción, listo para volverme loco si es necesario. Viviré de acuerdo con mi propio corazón, alegre y plenamente. Viviré como me plazca en los días venideros, sin autodestrucción. 3 días después, recibí una llamada de la comisaría. Resultó que el vídeo que les había enviado les había llamado la atención. Una vez que terminó el frío apocalipsis, la policía actuó de inmediato aprehendiendo a Bert, con múltiples vidas en sus manos. Bert fue condenado a muerte. Había sobrevivido al apocalipsis con esos 3 cuerpos, pero no pudo escapar del largo brazo de la ley. Como sobreviviente, heredé las propiedades de ambas familias. Planeo comenzar una vida de viajes por todas partes. Qué maravilloso es el sol, iluminando mi corazón. Después de sobrevivir a este duro apocalipsis, viviré como me plazca en los días venideros, sin autodestrucción. Listo para volverme loco si es necesario. Viviré de acuerdo con mi propio corazón, alegre y plenamente. Viviré como me plazca en los días venideros, sin autodestrucción. 3 días después, recibí una llamada de la comisaría. Resultó que el vídeo que les había
enviado les había llamado la atención. Una vez que terminó el frío apocalipsis, la policía actuó de inmediato aprehendiendo a Bert, con múltiples vidas en sus manos. Bert fue condenado a muerte, había sobrevivido al apocalipsis con esos 3 cuerpos. Pero no pudo escapar del largo brazo de la ley. Como sobreviviente, heredé las propiedades de ambas familias. Planeo comenzar una vida de viajes por todas partes. Qué maravilloso es el sol, iluminando mi corazón, después de sobrevivir a este duro apocalipsis. Viviré como me plazca en los días venideros, sin autodestrucción, listo para volverme loco si es necesario. Viviré de acuerdo con mi propio corazón, alegre y plenamente. Viviré como me plazca en los días venideros, sin autodestrucción.